de estas agotadoras jornadas que ha tenido en México. Horas para pensar, horas para hablar, horas para emocionarse también. Horas que han puesto a prueba la increíble resistencia física de Juan Pablo II. No importó el agotamiento físico, no importó el agotamiento emocional. Ahí estuvo y cumplió con todas y cada una de las citas que tenía a lo largo y ancho del territorio mexicano. Ricardo Rocha, Lolita Ayala y Ricardo Rocha están allá en el hangar presidencial. Les saludamos con gusto y les escuchamos. Adelante. Gracias, Guillermo. Buenos días, los saludamos Ricardo Rocha y una servidora Dolores Ayala desde el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son los momentos previos a la despedida del Papa Juan Pablo II. Justo en estos momentos, Lolita, aparece el Papa Juan Pablo II en este hangar presidencial, está dejando el edificio terminal y llega hasta este podio acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores de México, el licenciado Fernando Solana, y por el licenciado Agustín Telles Cruces, quien es el representante personal del presidente Carlos Salinas de Gortari ante el Papa Juan Pablo II. El Papa y el canciller mexicano suben en estos momentos a una pequeña plataforma que se ha instalado aquí y los dejamos viviendo lo que estamos nosotros también intensamente viviendo aquí. Así es, miles de personas estuvieron en las calles aledañas al aeropuerto y aquí mismo dentro del hangar presidencial hay grupos de escuelas, profesores, sacerdotes, monjas con banderitas amarillas y blancas que manifiestan su cariño, su aprecio, su admiración por el Papa. El Papa está por pronunciar un mensaje. Queridos hermanos en el episcopado, autoridades civiles y militares, amadísimos mexicanos todos, ha llegado la hora de dejar esta bendita querida tierra mexicana. Con mi mayor afecto me despido, pero no os diga adiós, me quedo con vosotros porque os llevo en mi corazón. Mejor diría, mi corazón se queda en México. En los lugares que he visitado, en aquellos otros que... Juan Pablo II, amigo de México. ¡Ey! ¡Las banderas! ¡Esa bandera! ¡Hagan las manos! Su santidad Juan Pablo II pasa a despedirse de las autoridades eclesiásticas y de los distinguidos invitados a esta ceremonia. Estamos sin duda alguna, Lolita, ante uno de los grandes fenómenos de comunicación humana de nuestro tiempo. Un hombre que con un gesto mínimo logra lo mismo encender los corazones que abrir las mentes de los cientos de miles que quieren verlo y escucharlo. Difícil de analizar en unas cuantas palabras y probablemente pasen años para dilucidar el porqué, esos planteamientos que se hacían hace rato nuestros colegas en el uso de la palabra. Hay dos aspectos fundamentales: el sociopolítico, el que significa el estar dentro y promoviendo los cambios que ya han sido muy señalados en los meses recientes, desde hace algunos años, pero sobre todo en los cambios que se han vivido en los meses recientes, porque no ha pasado aún un año del derribamiento de un muro muy significativo. Además de ese aspecto sociopolítico, lo que los comunicadores o los comunicólogos llamarían el fenómeno de masas y el fenómeno de los líderes. ¿Por qué la gente sale a recibirlos? Porque la gente busca
pero también porque la gente encuentra. Y es por eso que las multitudes son cada vez mayores en torno a este hombre que alguna vez escribió esto siendo muy joven, un joven poeta. Hay que desbrozar malezas sin descanso y enderezar la senda, porque cada momento se abre a la totalidad del tiempo, se trasciende a sí mismo y esconde en su seno simiente de eternidad. Así es, Ricardo. Nosotros tuvimos el honor de transmitir hace 11 años la salida del Papa después de su primera visita a nuestro país. Y recuerdo bien que miles y miles de habitantes de la Ciudad de México tomaron un espejo, subieron a las azoteas, salieron a las calles y desde la tierra, al paso del avión donde iba el Papa, que sobrevolaba la ciudad, decían adiós con el reflejo del espejo. Fueron imágenes muy emotivas, muy bonitas, inolvidables. Me pregunto, quizás en esta ocasión, también los habitantes de la Ciudad de México pueden tomar un espejo, salir a la calle y decirle adiós al Papa desde su casa con un pequeño espejo, con su reflejo. Es un grato recuerdo el que haces de lo que ocurrió hace 11 años. Fue una muestra más de las muchas de ingenio, de cariñoso ingenio de parte de los mexicanos, así como se han dado también muestras en esta ocasión de ese otro aspecto que es un tanto más formal, pero que no ha dejado de ser cálido, desde la llegada misma del Papa Juan Pablo II, con un mensaje muy ponderado, pero muy cálido, muy sobrio, pero muy afectuoso de parte del presidente Carlos Salinas de Gortari, en una bienvenida que, si bien no tuvo el carácter oficial, sí tuvo en cambio ese gesto, ese bello gesto que dirían los franceses, de parte del máximo dirigente de las aspiraciones y del discurrir de estos años difíciles en México, el presidente Salinas de Gortari, quien acudió personalmente aquí al hangar presidencial en este mismo sitio cuando esta breve historia comenzó hace justo una semana, un domingo como este, casi a la misma hora, cuando el presidente acudió para recibir al Papa Juan Pablo II. Ahora, el mensaje de despedida del secretario de Relaciones Exteriores ha tenido connotaciones diferentes porque resume la experiencia de estos 7 días, pero las características generales han sido las mismas: un mensaje ponderado y sobrio, pero igualmente afectuoso, reconociendo la capacidad de liderazgo y de convocatoria del Papa, manifestada tal como ustedes lo han vivido a través de la televisión y la radio durante todos estos días, por este cariño indiscutible, innegable de los mexicanos. Chalco, San Juan de los Lagos, el lecho del río Santa Catarina en Monterrey, son lugares que ahora tienen esa bella disputa de pasar a la historia como los que congregaron más mexicanos para un solo acto, para un solo evento. ¿Cuántos millones? Será difícil precisarlo, Lolita. Así es, Ricardo. Los mexicanos nos despedimos hoy de un gran amigo de la paz. Su Santidad Juan Pablo II terminará hoy esta emotiva visita de 7 días en los que llevó su mensaje y su presencia a varias ciudades de nuestro país. El pueblo de México no olvidará fácilmente la visita pastoral del Santo Padre, que hizo vibrar a millones de corazones con palabras de aliento y consuelo, derramadas por igual sobre todos aquellos que quisieron y tuvieron oportunidad de seguir sus pasos. Vamos a las alturas con Guillermo Pérez Verduzco. Adelante, Guillermo. Estamos sobre el aeropuerto presenciando la despedida a su santidad el Papa Juan Pablo II. 163 horas que se cumplirán en estos instantes a las 9 de la mañana, cuando salga de México, ha empleado el Papa en su visita a nuestro país. En ese rosario de horas no estuvo ni la cuarta parte siquiera fuera de la vista de algún grupo de mexicanos. Su peregrinar por la República, lo mismo en el norte, en el sur, en el centro, en el occidente, dejó claro que esta no era una visita de cortesía, que lo que nos estaba haciendo
Era un encuentro con nosotros, con los mexicanos, a quienes no escatimó ni la palabra, ni la bendición o la sonrisa. El Papa habló y difundió su mensaje, lo mismo ante los pobres que ante los ricos, los enfermos o los trabajadores. Trató por igual y como a iguales a los presos y a los campesinos y a los mineros. Conoce su lenguaje. Él ha sido preso, él ha sido minero y es además un intelectual que anoche mismo recordó a nuestros intelectuales que se debe obrar con la cabeza, pero también con el corazón. Acerca de esto les recomendó que no pierdan esa alegría, ya que han sido construidos los mexicanos todos partiendo del corazón hacia afuera. Al observar aquí abajo este momento solemne de la despedida, de esas despedidas que dicen que no son tristes, pero se sienten en el alma, recordamos cómo vimos el mismo aspecto de tristeza sobre las calles de Felipe Villanueva cuando el Papa salía. Es verdaderamente una cosa conmovedora. Las multitudes que noche a noche velaron su sueño y que también lo desvelaron en su incontenible afán de demostrarle amor, ya no tendrán el consuelo de que se asome por la noche a sus balcones. Ya no lo verán más, tal vez, sino hasta dentro de muchos años, si Dios lo permite. El Papa salió de la delegación apostólica triste, pero con una sonrisa. Como siempre, él es hombre que se sobrepone a todo. Su transcurrir por las calles de México fue verdaderamente emocionante. Contrastaba entre la gente la alegría por verlo una vez más, pero también la tristeza porque se iba y porque tal vez esta sería la última en que tuviera la oportunidad de hacerlo. El pueblo de México estuvo pensando la forma de darle una gran despedida y quiere hacerlo con espejos. En estos instantes se viven los últimos momentos de un capítulo especialmente emotivo en la historia contemporánea de México, y no estamos exagerando, sino simplemente apuntando algo que es evidente a los ojos de cualquier observador. Retomando lo que decía Guillermo Pérez Verduzco ayer, Lolita, el Papa decía, hablando de estas cuestiones de la cabeza y del corazón, abrid la cultura a la espiritualidad, tal vez tratando de romper ese viejo esquema de que cuando se es culto no se tiene por qué ser espiritual o emotivo. Es por eso que no creemos exagerar cuando hablamos de esta jornada que hace historia, a pesar, entre comillas, de que se refiera a aspectos meramente del espíritu, de la emoción y del corazón. Son los últimos instantes. El canciller Solana ha despedido al Papa en la escalerilla y aquí lo ven ustedes ascendiendo en esta nave mexicana que lo prolongará en su estancia en México hasta su viaje al Vaticano, luego de esa escala en Curazao. Sí, hemos vivido momentos de gran intensidad. En los últimos días hemos presenciado un hecho histórico. La emoción de tener entre nosotros al Santo Padre ha escapado de todo intento de descripción. El Papa nos ha dado su bendición antes de entrar al DC-10 de Aeroméxico, que lo llevará primero a Curazao y después al Vaticano. Hemos perdido de vista su imagen. Ha entrado ya al avión y en 15 minutos aproximadamente sobrevolará la Ciudad de México, desde donde todos podemos despedirlo con un espejo como lo hicimos hace 11 años. Quienes tuvimos el privilegio de verlo, guardaremos para siempre estas imágenes, pues son inolvidables. Quedará en la vivencia de los mexicanos este magno acontecimiento, pues puedo decir, aviva la llama de la esperanza.